Bueno, primero que nada, queremos darles la bienvenida al primer módulo del curso de telemedicina e historia clínica electrónica. Bueno, y agradecerles por participar en esta actividad. Vamos a hacer una referencia a la hoja de ruta que vamos a trabajar. Nos vamos a referir a la importancia del tema. Con respecto a eso, vamos a hablar de que se trata de un proyecto médico y de un proceso de cambio tecnológico. Vamos a mencionar la relación que existe entre historia clínica electrónica y el sistema de salud. Vamos también a referirnos a las funcionalidades de la historia clínica electrónica y los componentes, con especial énfasis en el atributo de interoperabilidad y lo que es la seguridad de la información, y unos breves comentarios finales. En esta imagen se visualiza el resumen del resultado de la medición de las TICs en salud del año 2018, que está publicado en Presidencia, en la cual se visualiza que en ese momento, hace 2 años atrás, teníamos un 74% de prestadores que estaban utilizando la historia clínica electrónica, un 80% de los médicos que lo estaban utilizando en el consultorio, y el 88% de los usuarios valoraban de forma muy positiva el uso de la historia clínica durante la consulta, y también mencionaban que se realizaba de forma rápida. Decimos que es un proyecto médico porque se hace referencia al ámbito de la salud y fundamentalmente porque está centrado en el cuidado de la salud de las personas, en el cual abarca aspectos asistenciales, aspectos educativos, de gestión clínica y de procesos en general, ya sean clínicos o de gestión. Para la organización es un cambio, es un proceso de cambio tecnológico que se encuentra superpuesto con otros cambios que están en el sistema, superpuesto con otros cambios en el sistema de salud. La sustitución del papel por el registro clínico electrónico implica varios cambios. Uno de ellos es que deja de ser un componente de propiedad por parte del médico y de la organización e integra o incorpora otros aspectos. La integración de la información, que después vamos a hacer referencia, estimula el trabajo en equipo, la multidisciplinaridad, ya sea que hay un trabajo conjunto de informáticos y de médicos, las reglas y normas no propias y el acceso ampliamente distribuido, es decir, que podemos tener a varios usuarios de forma simultánea trabajando en ella. El modelo de historia clínica electrónica en nuestro país es un modelo centrado en el cuidado del paciente. Cuando nosotros hablamos de modelo centrado en el cuidado del paciente, lo diferenciamos de los modelos de atención más hospitalicocéntricos, en el cual el eje de la actividad es muchas veces el hospital. En este tipo de modelo, centrado en el cuidado del paciente, las prioridades son las necesidades de los usuarios y de la población. Apostamos al empoderamiento de los usuarios para su cuidado, con un modelo proactivo y con énfasis en la atención primaria de salud. Desde el punto de vista de la información se estructura y se codifica, que después vamos a ver en el correr de la charla la importancia de ello. La historia clínica centrada en el usuario es un elemento que es necesario para trabajar en lo que es la continuidad de asistencia, pero no suficiente. Nos parece importante mencionar lo que es la coordinación y la continuidad asistencial como concepto. La coordinación son todas las coordinaciones que se realizan desde la organización de salud para lograr la continuidad de los cuidados. Y la continuidad asistencial es el resultado de la coordinación de la perspectiva del paciente. Es decir, que sumado a la historia clínica electrónica y a su implementación, se requiere un cambio cultural en las organizaciones en el cual el paciente se aleje de toda su actividad. De acuerdo a la definición del IOMS, la historia clínica electrónica es una colección longitudinal de información electrónica del estado de salud y cuidado de las personas, provisto por cualquier miembro del equipo de salud.
Se caracteriza por permitir el acceso electrónico inmediato a cualquier situación de salud de la población por usuarios autorizados, y es el soporte para la toma de decisiones para mejorar la calidad, la seguridad y la eficiencia de la atención médica. Vamos a hacer una referencia a las funcionalidades, que es uno de los aspectos más importantes que queremos destacar. Hablamos de acceso a datos e información en salud. Acá nos referimos al acceso a la historia clínica electrónica. ¿Qué quiere decir? No es solo a datos, sino cuando nosotros estamos en una consulta médica y accedemos a la historia clínica, y cuanto más completa esté, no solo desde el punto de vista de que los colegas y nosotros hagamos el registro correspondiente, sino que accedamos a otra información, que eso va muchas veces de la mano con la integración de sistemas. O sea, ingresamos a una historia clínica y podemos ver, bueno, los exámenes de laboratorio, las imágenes, las interconsultas realizadas, las evoluciones del paciente, si tuvo internaciones previas, si tuvo consultas ambulatorias. Eso le permite al médico contar con un grado importante de información que luego también contribuye a la calidad de la toma de decisiones y a la seguridad en la atención del paciente. Con respecto a la administración de resultados y de solicitudes, sí, facilita obviamente la solicitud de los exámenes, y también en cuanto a la administración de resultados pueden existir diferentes formas de presentación de los mismos que también contribuyen a la interpretación de los mismos. Por eso decimos que la historia clínica, ya solo con el hecho de visualizar la información, mejoramos la calidad de las decisiones. Además de eso, se puede realizar conexiones, digamos, que nos permitan acceder a guías de práctica clínica, a interacciones farmacológicas y otra información que también aporta el conocimiento al cual el médico puede acceder de forma fácil y también mejorar la calidad de las decisiones. Los procesos administrativos, la agenda de citas, la solicitud de exámenes. Hoy habíamos mencionado que los datos muchas veces se encuentran estructurados y eso nos facilita también la generación de reportes, y conectividad y comunicación electrónica, es decir, el acceso ampliamente distribuido, que se pueda acceder a la historia, y también en la medida que el registro y se pueda compartir, también facilita la comunicación entre colegas. Los componentes son en la medida que se articulan, es lo que permite obtener distintas funcionalidades de la historia clínica, y esto va a estar en relación al proyecto que nosotros vayamos a realizar, y también va a depender de las características de la organización de salud. Un tema puede ser una clínica privada que tenga una o dos actividades, y otra situación es un prestador integral del SNIS. Acá visualizamos en este esquema los distintos componentes que pueden estar en la historia clínica electrónica. Acá vemos el componente de registro personal de salud. Esto hace referencia al que los usuarios muchas veces pueden acceder a la historia clínica o a partes de la historia clínica, y muchas veces existen distintos portales en el mundo que le permiten al usuario incorporar datos o estar en contacto con su médico a través de este registro personal. Después tenemos otros sistemas de información clínicos, el componente de servicios administrativos que ya mencionamos, el componente de servicios departamentales, que es fundamentalmente rayos, o sea, imagenología, puede ser el laboratorio, puede ser anatomía patológica. Luego tenemos el componente de registro clínico electrónico, que es donde todos los médicos escribimos y hacemos todas las evoluciones, las interconsultas. Luego el componente de seguridad, que lo vamos a analizar más en profundidad. El componente de vigilancia epidemiológica, en la medida en que la información está estructurada y codificada, es más fácil su realización. El componente para la toma de decisiones, que ya lo habíamos mencionado, y el componente de terminología clínica. Esto es cuando nosotros utilizamos la nomenclatura de SNOMED para estructurar los diagnósticos.
Y todo esto tenemos que estar a nivel central relacionado con el maestro único de pacientes, que son las tablas maestras, que lo que permiten es la identificación unívoca de los pacientes y de los profesionales que trabajan, y el componente de integración semántica que se hace a través de las tablas maestras, porque eso permite la interpretación homogénea de la información. Es decir, que todos los actores del sistema que está interactuando interpretan lo mismo en la medida que reciban la información. La interoperabilidad que contribuye a la integración de los sistemas, nosotros podemos, es posible tres aspectos. Uno, tenemos que intercambiar información, tiene que ser posible desde el punto de vista técnico. Estamos hablando de la interoperabilidad técnica. Es importante que la persona que recibe la información la pueda utilizar, esa interoperabilidad sintáctica. También la interpretación, las dos personas tienen que interpretar lo mismo. Esto es la interoperabilidad semántica y lo que hablábamos de las tablas maestras. Y luego tenemos que decidir, bueno, cuál va a ser la información que se va a intercambiar. Entonces eso es la interoperabilidad organizacional, que son las reglas del negocio, es decir, qué información se va a compartir y cuál se va a activar en qué momento. Por ejemplo, cuando nosotros estamos interoperando con farmacia, se hace una prescripción electrónica, se indica un medicamento, una dosis y una vía. Esa es la información que se transmite a farmacia, ¿tá? Que en farmacia van a recibir eso y van a interpretar lo mismo, ¿no? La van a recibir, van a poder usarla, le van a poder suministrar al paciente la medicación, seguramente bueno, se caiga un control de stock y demás, y también y van a interpretar lo mismo, que eso es bien importante. Cuando nosotros estamos en el ámbito, por ejemplo, de Historia Clínica Electrónica Nacional, lo sabemos que lo que hoy se comparte es el conjunto mínimo de datos. Bueno, esa es la información que se va a integrar y que se va a compartir. ¿Ah? Eso es más que nada apuntando al concepto de interoperabilidad organizacional. ¿Qué es lo que vamos a transmitir? No estamos transmitiendo el 100% de lo que está dentro de la historia clínica, sino que establecemos determinadas reglas. Nosotros hablamos de historia clínica electrónica, tiene ventajas y desventajas. Las ventajas las hemos ido analizando a lo largo de la exposición, la alta accesibilidad y disponibilidad distribuida para los usuarios, que es altamente legible, que permite el ingreso estructurado de datos, que permite la participación activa durante el proceso de atención y que permite la agregación de datos para reportes automáticos. Pero también tiene desventajas, y en este momento en el cual nosotros tenemos un 80% en el uso de la historia clínica electrónica, pero seguramente 2 años después, casi 3, es más, y con la pandemia en el medio que estimuló el desarrollo de las tecnologías de la información, tenemos que tener en cuenta cuáles son sus desventajas para poder minimizarlas. Bueno, es muy sensible a la caída de los sistemas, a lo cual baja su disponibilidad, por ejemplo, los cortes de luz, o todo aquello que haga que el sistema, como decimos habitualmente, se cae. Que eso generalmente los que trabajan en esta área es la parte de informática, requiere capacitación especial. Esto es un aspecto muy importante, porque nosotros no solo aspiramos al uso de la herramienta de historia clínica electrónica, sino también a lo que es el concepto de apropiación tecnológica. La apropiación tecnológica es cuando se le saca el máximo provecho a la historia clínica electrónica. Y muchas veces para esto es necesario el trabajo en conjunto de los médicos con los informáticos para poder lograr este objetivo. Altera el proceso asistencial. Si altera el proceso asistencial, muchas veces nos cambia la manera de hacer las cosas y nos plantea readecuarnos a la nueva situación. Bueno, requiere fuentes de energía, y el otro concepto que consideramos fundamental es el tener conciencia de la importancia de la seguridad de la información. No solo, que lo vamos a ver más adelante, pero por las amenazas externas y también las amenazas internas. O sea, y también si se viola la seguridad o la confidencialidad, es posible llevarse gran cantidad de datos, pero también hay otros aspectos de la seguridad que es importante mencionar. Primero que nada,
hablando de seguridad, el primer elemento a decir es que son datos sensibles. Es muy importante que tanto el paciente como el profesional confíen en el sistema de historia clínica electrónica y que se mantiene la confidencialidad de la información. ¿Por qué? Porque el paciente te va a brindar información de mejor calidad y si el médico confía, la va a escribir y puede ser un elemento útil para otros colegas cuando estén valorando al paciente. Si no, va a buscar otros canales de comunicación diferentes a los de historia clínica electrónica. Vamos a mencionar lo que es privacidad, confidencialidad y seguridad. La privacidad es el derecho de quedarse con la información para uno mismo. La confidencialidad es la información que es comunicada a alguien, ¿tá?, pero que no sea transmitida a terceros, ¿no? Es el derecho a que permanezca sin ser transmitida. La seguridad es los medios para garantizar la confidencialidad. Hay distintas estrategias para la seguridad de la información. Siempre tenemos que tener en cuenta que hay que hacer un balance entre la seguridad y el funcionamiento de la organización y el tema de la accesibilidad. Seguridad y accesibilidad son dos términos en los cuales hay que lograr el equilibrio entre esos dos conceptos. Hay aspectos que son tecnológicos, que para poder de alguna manera mitigar las desventajas, tenemos uno, el almacenamiento a través de respaldos, ¿no?, el control de las amenazas externas, y luego hay estrategias para garantizar el uso correcto de la información. Primero que nada, validar la identidad de la persona que ingresa, ¿tá?, por usuario y contraseña. Eso hoy por hoy nosotros tenemos en cada organización donde trabajamos un usuario y contraseña distinta. En la medida que los proyectos de firma digital avancen, seguramente se va hacia una firma digital única en cada uno de los prestadores y un login único. También tenemos que trabajar en lo que es la capacitación, en lo que hace a la confidencialidad de la información y también en lo que se conoce como las auditorías de recorrido. O sea, que las personas que ingresan a la historia clínica son personas que tienen un motivo asistencial, digamos, para hacerlo. La firma digital, ya sea el usuario o contraseña o la firma digital avanzada, siempre tienen como objetivos verificar la autoría del contenido, comprobar la secuencia cronológica de las entradas, bueno, y asegurar que el contenido no se modificó con posterioridad, y también que firmó el que firmó se hace cargo de lo que está ahí. Y nosotros nos hemos referido a todas las ventajas y las desventajas que tiene la historia clínica electrónica, pero también sabemos que tiene su dificultad en incorporar esta herramienta en el uso de los profesionales. Nosotros hicimos un trabajo para identificar los factores de resistencia por parte de los médicos durante la implementación de la historia clínica electrónica, y acá identificamos barreras sociales como la interferencia en la relación médico-paciente, barreras psicológicas, muchas veces la inadecuación al sistema de trabajo, destacamos el uso del servidor de terminología y el SNOMED, que muchas veces nos dificulta porque nos plantea el uso de diagnósticos que no son como lo aprendimos en la universidad. El temor a lo desconocido, y ahí tenemos, por ejemplo, cuando hicimos el trabajo, había médicos que estaban entre los 50, 60 años, que tenían dificultad para el manejo de la computadora, por lo cual ellos tenían miedo de no llegar en el tiempo establecido de la consulta, pérdida de la privacidad personal. Acá teníamos lo que es accesibilidad y seguridad, que son dos términos que se contraponen, y también el tema de la interpretación en psiquiatría fue muy evidente, porque en la medida que los usuarios acceden a la historia clínica y que muchas veces el vocabulario que nosotros utilizamos no es al que están acostumbrados, puede haber problemas de interpretación de la información. Desconfianza en la herramienta,
los aspectos de la luz, los cortes de luz y demás, y que se pierde información, y los intereses de los profesionales médicos, que bueno, que muchas veces por su formación tienen una visión más fragmentada y no tan sistémica de los pacientes. Entonces muchas veces no proyectan el valor que tiene su escritura durante la interconsulta, por ejemplo, para otro, o el valor que tiene el que los otros escriban para él, o sea, no valoran mucho otras opiniones. Luego, el factor tiempo, que el factor tiempo es un elemento importante en la etapa de aprendizaje, pero luego es superado en el correr del tiempo y de los meses. Con respecto, a los comentarios finales y perspectivas futuras, hemos ido mencionando algunos aspectos durante la actividad. La historia clínica electrónica, de acuerdo a la estadística del 2018, tenía un porcentaje de uso del 80%, imaginamos que en este momento es mucho más, que tenemos que trabajar en el progreso, en el concepto de apropiación tecnológica, ¿tá? Porque para que la herramienta sea lo más posible utilizada y aprovechada, poner énfasis en la seguridad de la información por todo lo que mencionamos, la importancia de potenciar la interoperabilidad entre sistemas para facilitar la continuidad asistencial y que esto tiene que estar asociado a un cambio cultural en las organizaciones, y también que es una herramienta clave para el desarrollo de otras tecnologías de la información como la telemedicina. Esto fue claramente visto durante la pandemia, en la medida que la telemedicina se asociaba a la historia clínica electrónica, ya teníamos toda la información disponible, lo cual también facilita, como dijimos, la toma de decisiones. Así que bueno, era esto lo que les queríamos mencionar. Vamos a seguir trabajando en el foro y profundizando en algunos de estos aspectos. Muchas gracias.